Buenas tardes, amados hermanos. Es un honor para mí estar aquí el día de hoy para compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Hace unos días tuve una conversación con mi hijito de 7 años en la cual él me aseguraba que él tenía un corazón completamente limpio delante de Dios. Puede causar cierta gracia porque él tiene solo 7 años, pero sus comentarios me hacían pensar en cómo estaremos caminando todos nosotros, en cómo será el estado de nuestro corazón y cómo lo está viendo el Señor. Quizás el Señor ve nuestro corazón de una forma muy distinta como nosotros creemos que se encuentra. Vayamos a la palabra de Dios para conocer cómo define el Señor el corazón del hombre. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Muchos conocemos esta porción, pero el día de hoy yo los invito a que pensemos en el corazón no de todos los hombres, no como un conjunto, sino que pensemos en el corazón propio que cada uno de nosotros tiene. ¿Consideras que tu corazón es perverso y engañoso? Engañoso significa mentiroso y perverso significa malvado. Pero que estos adjetivos no nos asusten. Mejor pensemos, tenemos dos opciones ante esta porción. O le creemos y actuamos advertidos, o lo denegamos y decimos, es verdad, porque lo dice la palabra, pero en mi caso básicamente yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie. Y sin darnos cuenta, nuestro caminar está determinado por cuál punto de vista tomamos acerca de esta porción. Les cuento que cuando los padres de Estados Unidos, es decir, los fundadores de esta nación, redactaron la Constitución de los Estados Unidos de América, ellos estaban tan al tanto de que por naturaleza el hombre es malo, que establecieron que el poder máximo no podía ser confiado a un solo hombre, por más admirado o logros que tuviera esta persona. El poder tendría que estar escudriñado y examinado por otros siempre. Ellos sabían que nadie era fiable y tenían la razón, estaban en lo cierto. No existe nada que pueda eliminar la injusticia y la maldad en el corazón humano. Se enfrentaron a establecer una nación bajo estos términos. Y mientras Dios tuvo el primer lugar, esta fue la nación más prosperada que jamás se haya visto. Ahora, la porción de Jeremías 17:9 nos dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas, es decir, es mentiroso, ya que no parece malo, no se muestra realmente como es. Se disfraza y parece bueno y justo. Y eso es lo que lo hace engañoso. Tenemos la habilidad de esconder un corazón lleno de rencor, de envidia, de celos, bajo palabras halagadoras, suaves, agradables. Podemos utilizar un tono dulce y actuar y sonar como si estuviéramos perfectamente cómodos cuando en el interior estamos llenos de rabia, llenos de rencor. Ese es el corazón del hombre. Y el único libro en el mundo que te lo dice es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te está advirtiendo que así es el corazón que tú tienes, que así es el corazón que yo tengo, para que podamos vivir a la luz de esta verdad y al creerle al Señor que esta porción es cierta, le vamos a permitir a Él obrar en nuestra vida para hacernos bien, para bendecirnos y para usarnos. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, vayamos a la palabra de Dios, en donde vamos a poder ver el contraste entre dos corazones. Dios le había ordenado al profeta Samuel que vaya a Belén, a la casa de un hombre llamado Isaí. Este hombre tenía hijos y uno de ellos tenía que ser ungido por Samuel como futuro rey de Israel. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 16, 6 y 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él, es decir Samuel, vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido.
Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel era un siervo de Dios. Él amaba a Dios y tenía una comunión íntima con Dios desde muy temprana edad. Aún así, en esta ocasión, él miró con ojos naturales y su apreciación fue la equivocada. Él vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí, y aseguró que él era el escogido de Dios. Es decir, el hombre se puede equivocar. Y esto es peligroso, hermanos, porque muchas veces nosotros nos preocupamos por agradar a los demás y nuestro estándar de cómo estamos caminando se basa en eso. Pensamos, si le agrado a los demás, por ejemplo, a los líderes, entonces estoy bien. Si me llevo bien con las personas, entonces estoy bien. Y esto es un peligro, porque no examinamos nuestro corazón. Si los demás nos celebran, nos aprueban, entonces creemos que estamos bien. Eliab, el joven que Samuel aprobó, era el mayor de los 8 hijos de Isaí, y David era el menor de estos 8 hijos. David era pastor de ovejas, como muchos otros. También era bien parecido, al igual que su hermano Eliab, y también como muchos otros jóvenes. David era joven, al igual que muchos otros en Israel también. Pero cuando Samuel conoció a David, después de conocer primero a sus 7 hermanos mayores, Samuel lo ungió como el próximo rey de Israel, porque él era el elegido de Dios. Él era el que el Señor describió en 1 Samuel 13:14, que dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Entonces, entendemos que lo que hizo que David sea el elegido era su corazón. David no tuvo las cosas fáciles. Él tuvo que aprender a matar leones y osos para proteger a sus ovejas. Tenía el oficio menos reconocido, el más despreciado, porque era el hijo menor. Su papá ni siquiera lo consideró cuando Samuel llegó a su casa para encontrar al futuro rey de Israel. Él era menospreciado por sus hermanos, como veremos en breve. No tenía una juventud fácil y con todo sí tenía un corazón agradable a Dios. Y por ello fue ungido por Samuel por orden del Señor, que es el que ve los corazones. Pero volvamos a Eliab. Más adelante en la historia nos cuenta la palabra que el ejército de Israel se encontraba en guerra contra los filisteos. Y los 3 hermanos mayores de David, Eliab el primogénito, Abinadab el segundo y Sama el tercero, formaban parte del ejército de Israel. David se encontraba en casa con sus padres, cuidando las ovejas de su padre, y un día su papá le pide que lleve alimento a sus hermanos y que regrese a casa para comentarle a su papá el estado de sus hermanos. Entonces, temprano por la mañana, David, obedientemente, se dirige al campamento donde estaban sus hermanos con todo el ejército de Israel, y al llegar se encuentra con esta situación en la que un filisteo, un guerrero del ejército enemigo, estaba retando al pueblo de Israel y todos temían pelear con él porque este hombre era gigante. Entonces David le preguntó a unos hombres del ejército de Israel sobre esta situación y lo escuchó Eliab, su hermano mayor, y le dijo estas palabras que están en 1 Samuel 17, 28 y 29. Dice: oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia que hay en tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y respondió David: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Ese era el corazón de Eliab. Samuel vio su estatura, su apariencia,
su juventud, pero Dios vio su ira descontrolada, su soberbia, su menosprecio por su hermano menor y quizás por más personas, su mentira y sus celos. Quizás con otras personas Eliab era amable, educado, amigable, pero con su hermano menor, con quien debía ser protector, cariñoso, amigable, era déspota, malo, injuriador e injusto. Yo sé que no nos gusta mucho identificarnos con el malo, ¿no? Con el que está trayendo el mal ejemplo en la historia. Pero la verdad es que Eliab es un típico joven autosuficiente, confiado en sus fuerzas, altivo, que siente que no necesita a nadie, ni siquiera a Dios, porque él solo se vale. Él tiene las fuerzas, tiene el ímpetu. Pero vamos a preguntarnos esto. ¿Alguna vez has hablado como Eliab? ¿O has pensado como él? ¿O has actuado como él? Bueno, su corazón no agradó al Señor. Aún así no se trata de llegar a la simple conclusión de que David era el mejor o era el más bueno y Eliab no lo era. Debemos notar que ambos fueron criados en el mismo hogar, enseñados en los caminos del Señor. Es más, Eliab era el primogénito y era un guerrero. Probablemente tenía muchos dones y era seguramente el orgullo de sus padres. Pero lo que debemos concluir es que la diferencia entre ellos era el corazón. Tenían muchas cosas similares, afines, pero el corazón era lo que hacía la diferencia entre ellos. El mayor, Eliab, no tenía un corazón inclinado al Señor y el menor sí. Seguramente Eliab tenía conocimientos de Dios que sus padres le habían transmitido, pero no tenía una relación con Dios, no tenía un corazón conectado al corazón de Dios. No conocía al Señor. Y es muy triste, sus padres debieron escoger su nombre con mucho esmero y cuidado, era el nombre de su primogénito. Porque les cuento que Eliab significa Dios es mi Padre. Es decir, Isaí, al ponerle este nombre a su hijo, anhelaba que Eliab sea cercano a Dios, a su Padre. Yo siempre que he leído esta porción sobre Eliab he pensado, qué diferente hubiera sido la vida de Eliab si él tenía un corazón distinto. ¿Qué planes habría tenido Dios para él, que era el hermano mayor del rey de Israel? Él pudo haber hecho muchas cosas importantes por el pueblo de Dios, cosas buenas para el pueblo de Dios, al lado de su hermano el rey David. Pudo ser su mano derecha, no lo sé. Pudo aprovechar la condición de su hermano para bendecir, para servir. Pero no fue así. Su corazón se lo impidió. Esto me hace pensar en nosotros. Todos los que estamos aquí estamos siendo criados en la misma iglesia, en la doctrina santa del Señor. Pero ¿en qué estado está nuestro corazón? ¿Cómo estamos recibiendo todas esas enseñanzas, toda la palabra que se nos ofrece? El corazón de cada uno de los que estamos aquí es único, por eso el caminar es personal. Cada uno de nosotros se debe preocupar por el estado de su corazón. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿cómo ve Dios mi corazón esta tarde? No cómo me ven los hombres, ¿cómo ve Dios mi corazón? Pensemos, seamos conscientes de que Él está viendo nuestro corazón, el resto no. Para examinar nuestro corazón debemos analizar nuestras intenciones. ¿Por qué hago las cosas? Si sirvo al Señor, ¿cuál es mi verdadera intención? ¿Qué intención tienen mis acciones, mis palabras? Lo difícil de identificar con respecto a nuestros corazones son nuestras intenciones, porque simplemente fluyen, salen de nuestro corazón sin que nosotros las controlemos. Pero es un ejercicio necesario. El único que ve nuestras intenciones reales es el Señor. Esto quiere decir que si tú dices algo y tus palabras no coinciden
con tus acciones, si estás manipulando o mintiendo, el que lo sabe es el Señor. Al hombre lo podemos engañar, pero a Dios no. Quizás puedes decir que no te das cuenta, que a veces no eres sincero y no lo haces adrede. Es cierto. Yo no creo que alguno de nosotros planee premeditadamente cómo engañar a todos, cómo ocultar esos horribles sentimientos, pensamientos que tenemos. Claro que no, no es así, no actuamos así tan premeditadamente. Pero el Señor quiere darte ese discernimiento para identificar la maldad, la debilidad, lo que está mal en tu corazón y ayudarte a tener un corazón sincero. Porque ese es el corazón que a Él le va a agradar y ese es el corazón con el que Él va a poder trabajar, con el que Él va a poder bendecir a otros, bendecirte a ti, transformar tu vida para bendición de los demás y para que puedas ser usado por Él. Ahora, reconocer la maldad de nuestro corazón no nos debe desanimar. El Señor no envía esta palabra para desalentarnos y para que lleguemos a la conclusión de que somos muy malos y no hay nada más que hacer. Al contrario, Él la envía porque Él quiere obrar, Él quiere perfeccionarte, Él quiere transformarte, Él nos quiere animar y quiere que nos dejemos transformar. Él pide que seamos más profundos, que no seamos superficiales cuando leemos su palabra, cuando somos confrontados por su palabra. Él quiere que su palabra cale en nosotros y haya un cambio. Él quiere que estemos dispuestos a aplicar su palabra a nuestras vidas, que podamos descubrir qué cosa anda mal, confesarlo, ponerlo delante de Él y rendirlo a Él. Llegar a esta conclusión nos hace reconocer que necesitamos a Jesús para que Él haga la obra perfecta en nuestros corazones y que podamos cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Yo lo quiero cumplir, hermanos. Tú que me estás escuchando, ¿quieres cumplirlo? ¿Quieres cumplir el propósito que el Señor tiene para ti? Entonces, pensemos, ¿qué cosa falla en nuestro corazón? El Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No se registra en la palabra que Eliab se arrepintiera de su forma de actuar. Y precisamente lo que Dios anhela ver en nuestros corazones es la capacidad de reconocer nuestros errores. Eso es humildad. Esa humildad que nos conduce al deseo de cambiar, que hace que no nos aferremos a quienes somos actualmente, sino que nos lleva a querer que Cristo crezca en nosotros y que nos hace arrepentirnos genuinamente a los pies de Cristo. Nadie tiene un buen corazón. Nadie tiene un corazón perfecto, pero Dios puede transformar ese corazón en uno humilde. Ese corazón humilde lo tuvo David a lo largo de toda su vida. Él no fue perfecto, él pecó de una forma grave, tanto así que las consecuencias de su pecado persiguieron a su familia por años. Dios se lo advirtió que así sería. Sin embargo, por encima de sus pecados, por encima de su error, él siempre fue consciente que todo nace del corazón. Y le suplicaba a Dios que limpie su corazón. Como dijo en el Salmo 51:10, le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él vivía constantemente limpiando su corazón delante de Dios. No es que Dios vio su corazón a los 15 años cuando Samuel lo ungió y le agradó y listo, el trabajo ya estaba hecho en su corazón. No, él rogaba constantemente al Señor que limpie su corazón. Más adelante en su vida, después de haber servido a Dios muchos años y de tener el deseo de construir el templo para el Señor, para que el pueblo adore al Señor allí, Dios le indicó a David que él no sería el encargado de construir el templo, sino su hijo Salomón.
y David aceptó la voluntad de Dios. Sin embargo, se preocupó por hacer los preparativos convenientes para esta gran tarea que tendría más adelante Salomón. Acumuló materiales valiosos para esta construcción y convocó al pueblo de Israel para que ofrende para esta tarea. En Primera de Crónicas 29, 17 al 19, David dijo estas palabras. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón hacia ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. La palabra que más repite David en estos 3 versículos es la palabra corazón. Él sabía que de un corazón humillado ante Dios salen cosas buenas. Y de un corazón altivo que piensa que no necesita a Dios, salen cosas malas. Por eso, él le pedía a Dios, a aquel que escudriña los corazones, que le dé al pueblo un corazón encaminado al Señor, que el pueblo mantenga un corazón para Dios. Y para su hijo Salomón pidió un corazón perfecto, que guarde los mandamientos del Señor. David aprendió la importancia, la relevancia que tiene un corazón humillado ante Dios. Él entendió que esta era la base para el caminar con el Señor, para llegar a la meta. Lucas 6, 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Qué sacamos hoy en día de nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué pensamientos hay? ¿Qué sentimientos hay que solo Dios ve? No te acostumbres a vivir así. Eso es lo que no te permite crecer. Eso es lo que no permite subir al siguiente escalón en el caminar. Quizás hay un rencor disfrazado de amor. Quizás hay un orgullo disfrazado de humildad. Quizás no somos conscientes que caminamos así, pero Jesús lo está viendo y quiere que lo sepas. Quiere ayudarnos a limpiarnos. A veces nos preguntamos, ¿qué me hace falta? ¿Por qué yo no corro? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? La respuesta está en cuál es el estado de tu corazón. No te conformes con su actual estado. Jesús considera necesario cambiar muchas cosas en él aún, muchas cosas. Hay un gran y precioso plan para tu vida, pero Dios tiene que limpiar tu corazón. Tu corazón es el que guía tus pensamientos, tus sentimientos y por lo tanto tus acciones. Y de él nacen todos los pecados que cometemos. Jesús dijo en Mateo 19:30, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Yo siempre me preguntaba, ¿qué quiere decir el Señor exactamente con esta porción? Y para este compartir, Él me habló con esta porción. El Señor me hablaba que esos primeros a los que Él se refiere son aquellos jóvenes, aquellas personas que están llenas de muchos adornos y se les estima por esas fortalezas. Pues estas fortalezas, estos adornos les permiten destacar y ser estimados por el hombre.
como Samuel estimó, aprobó a Eliab. Y por otro lado, esos postreros son aquellos a los que no se les da mayor importancia, no tienen mayores adornos que llamen la atención de los demás, como David. En estos tiempos, Dios quiere exaltar a aquellos jóvenes postreros a niveles gloriosos. Esto es porque Dios valora a las personas por su corazón, por su sinceridad, por su humildad delante de Él, no por sus atributos. Recordemos a la viuda pobre que al ofrendar al Señor todo lo que tenía, le estaba dando al Señor todo su corazón. Ella estaba demostrando que tenía ese corazón confiado en el Señor. No la autosuficiencia de decir, me quedo con un poquito por si acaso. Ella le estaba dando todo al Señor. Y por tanto, el Señor le dijo a sus discípulos que ella había dado más que nadie, porque Dios ve el corazón. También vemos a María de Betania, que mostró un corazón humilde frente a Jesús y derramó un perfume de gran precio, mostrando ese espíritu quebrantado que nos pide el Señor que tengamos, que anhela el Señor que tengamos. Y del cual Jesús dijo en Mateo 26:13, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Esto nos demuestra la actitud que tiene el Señor hacia los humildes, hacia los corazones limpios y humillados delante de Él. Como dice el Salmo 147, versículo 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. El corazón humilde, el que se arrepiente, el que sabe que necesita de Dios cada día para caminar, para actuar, para sentir, para pensar, para todo, ese corazón es agradable al Señor. Y el mismo Señor se agrada de exaltarlo, de levantarlo, de bendecirlo, de honrarlo. Pero al corazón endurecido, al altivo, al autosuficiente, Dios lo humilla. No puede trabajar con él, no puede cumplir sus propósitos. Hermanos amados, todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad este día de pedirle a Jesús que escudriñe nuestro corazón y limpie todo lo malo que hay en él. Estar aquí hoy en esta reunión es un privilegio porque es una oportunidad para reconocer delante de Dios que nos hemos preocupado quizás más por quedar bien con el hombre que por quedar bien con Él. No queremos seguir siendo jóvenes que dejan pasar el tiempo, aprenden una forma de hablar, de actuar, se acomodan a un estilo de vivir, pero su corazón está lejos de Dios. Estos jóvenes viven una doble vida y son presa fácil del enemigo y del mundo, porque no están afianzados en el Señor, porque su corazón está mita, como se dice. Jesús anhela corazones limpios, contritos y humillados para fortalecerlos y para cumplir sus grandes propósitos en ellos. Este día el Señor tiene una promesa para cada uno de los que estamos aquí, pero depende de nosotros aferrarnos a ella y obtenerla. Dice en Ezequiel 36, del 26 al 28, os daré un corazón nuevo. Pero la pregunta es, ¿lo deseas? Dios quiere darte un corazón nuevo a ti y a mí. Él quiere hacer esa obra contigo y conmigo. Pero tú eres el que sabe qué tan dispuesto estás. Tú eres el que sabe cuánto necesitas que el Señor haga ese trasplante. Dice en Ezequiel 36, 26 al 28, os daré corazón nuevo. Pero detengámonos aquí. ¿Lo deseas? Dios quiere hacer esto contigo y conmigo. Pero tú sabes
¿Qué tan dispuesto estás? Tú sabes cuánto necesitas que el Señor haga ese trasplante. Y dice, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Si no cambias, ese corazón de piedra que dice la palabra de Dios que tenemos, con el que Jesús no puede trabajar, el que Jesús no puede usar para sus grandes propósitos, se va a quedar en ti si no cambias. Pero si te dispones a cambiar, esto dice el Señor: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Dispón hoy tu corazón a este cambio que Jesús quiere hacer en ti. No te endurezcas, no te acostumbres a pensar, a sentir y a actuar como hasta el día de hoy lo has hecho. Dejemos a Jesús limpiar y transformar nuestro corazón y cambiar las malas consecuencias de un corazón equivocado en bendiciones de un corazón humillado. Dios pudo hacer cosas muy poderosas con David, pero fue por su corazón. Sansón era valiente como David, pero no tuvo ese corazón humillado delante de Dios. Saúl era un gran guerrero como David, pero no tuvo el corazón que Dios anhelaba que tenga. Entonces, los invito, hermanos, a entonar juntos esta canción y convertirla en una oración sincera. Humillémonos delante de Jesús y digámosle con corazones sinceros, que ese es el principio, corazones sinceros. Examíname, Señor, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de maldad y guíame por tu camino. Dios, todo mi ser quiere hacer tu voluntad. Amén. Que Dios los bendiga. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de maldad, y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame en tu camino eterno. Bendito Dios, mi voluntad la he rendido ante tu altar. Bendito Dios, todo mi ser quiere vivir en tu santidad. Bendito Dios, mi voluntad la he rendido ante tu altar.
santidad. Quiere vivir tu santidad. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de maldad. Y ve si hay en mí camino de maldad. Y guíame en tu camino eterno. Bendito Dios, mi voluntad la he rendido ante tu altar. Bendito Dios, todo mi ser quiere vivir en tu santidad.